vamos a seguir hablando pues, de un tema súper importante para, para el desarrollo de este diplomado, y es la importancia y el contexto de la evolución digital, en el mundo, de la evolución digital en nuestras vidas como personas y como profesionales, porque esto hoy ha impactado pues de forma general. ¿Listo? Entonces, bueno, yo inicio con una pregunta muy reflexiva y es ¿cómo nos imaginamos nuestra vida en el 2030? Es decir, no es tanto una pregunta hacia la parte personal, sino hacia la parte más social. ¿Cómo nos imaginamos nuestra vida hacia el 2030? Resulta que eso es una pregunta que no sé si a ustedes, pero por ejemplo a mí, sí me pone a pensar en cómo será la sociedad, cómo será el contexto, cómo será mi casa, cómo será mi entorno, pues para esta época, ¿cierto? Entonces, yo hice el ejercicio y lo respondí, ¿cierto? Entonces resulta que para el 2030 yo me imagino, por ejemplo, con un carro eléctrico. Hoy yo tengo un carro gasolina y yo me imagino que para esa época la tendencia va a ser que ya los carros eléctricos van a tener un dominio y un impacto en la vida pues, de las personas. Segundo, el ingreso a nuestras casas no va a ser con llave, sino que resulta que va a ser con huella tactilar o con un código como tal. Tercero, el uso de vehículos autónomos va a ser una tendencia, va a ser normal como tal en el entorno. De hecho, hoy, por ejemplo, Amazon está haciendo un piloto para entregar pedidos a través de vehículos autónomos, a través de drones. Entonces, eso yo me lo imagino como una realidad en el 2030. También me imagino, por ejemplo, que la televisión streaming va a tomar mucha más fuerza de lo que hoy está. Muchos de nosotros, por ejemplo, vemos gran cantidad de contenidos en estas aplicaciones como Netflix, como Prime Video, Disney Plus, Star Plus, ¿cierto? Y hemos desplazado a la televisión tradicional. De hecho, miren que la televisión tradicional está de alguna manera uniéndose o está transformando su modelo de negocio a este tipo de plataformas, ¿cierto? Entonces, eso va a ser una tendencia muy fuerte. Siguiente, pues el tema de los pagos digitales va a tener mucha más fuerza a nivel internacional. Esto lo aceleró la pandemia. De alguna manera la pandemia aceleró el uso a través de QR, el uso a través de manillas, ¿cierto? A través de herramientas de tipo transferencias digitales. Yo pienso que hoy el uso de la transferencia es muy importante para la economía. Uno llega a una tienda y ya prácticamente paga pues, con la transferencia. Entonces, eso es súper importante hoy para el desarrollo como tal de la economía. Y por último, el uso de la domótica, yo pienso que también va a ser un factor súper importante para nosotros. El hecho de controlar los dispositivos, los aparatos electrónicos en nuestras casas a través del celular, ¿cierto? Entonces, miren que estas son tendencias que en el 2030 efectivamente puede que sucedan y van a transformar nuestra vida, ¿cierto? La pregunta es qué tan preparados estamos nosotros para esta transformación y para este cambio. Si cuando hubo el cambio del celular o cuando ingresó el celular a muchas personas les dio duro, ¿cierto? Hoy ya hay muchas tecnologías que están entrando y que efectivamente pues están cambiando la forma de ver los negocios, de ver la industria, de ver la forma en que trabajamos, como por ejemplo ChatGPT. Pues ChatGPT es una herramienta que efectivamente pues, está a disposición de todos y que uno define si la utiliza o no la utiliza, ¿cierto? ¿Por qué menciono este tema del cambio? Porque resulta que yo veo esta imagen, el tema de los dinosaurios, entonces yo me hago una pregunta y es, ¿será por qué desaparecieron los dinosaurios en su época? Hay muchas teorías y mitos que dicen que los dinosaurios desaparecieron porque no se adaptaron al cambio, ¿cierto? No se adaptaron a la transformación que hubo en esa época y desaparecieron. Hoy uno diría, en esta época los dinosaurios no existen, ¿cierto? Pero resulta que no existen los animales, pero sí existen personas con pensamiento dinosaurio, que son aquellas que dicen, esto yo lo he hecho así, me ha funcionado, ¿por qué lo tengo que transformar? ¿Cierto? Entonces ese es el comportamiento que hoy de pronto muchos tenemos. Ahora uno diría, no, pero es que esas son las personas adultas. Resulta que no, hay personas jóvenes, adolescentes, que tienen paradigmas, que tienen esquemas mentales y que ha sido muy difícil quitárselos de su mente, ¿cierto? Entonces, hoy tenemos adolescentes con pensamiento dinosaurio.
Hay una historia que me gusta muchísimo y es la historia de Blockbuster y Netflix como para explicar todo este tema de la transformación digital y de la evolución digital. Resulta que Blockbuster fue una de las empresas más grandes de alquiler de películas en el mundo. Lo que hizo Blockbuster en su época fue algo impresionante, algo tremendo, de llegar a tantas ciudades sin tener como tal una globalización como la que hoy lo tenemos. Resulta que un día llegó un muchacho y ese muchacho le propone un negocio y es, vamos a alquilar películas por internet. Y el gerente de Blockbuster viene y se echa a reír de él y le dice, ¿tú crees que yo voy a arriesgar todo lo que he hecho toda mi vida por una idea que no sé si va a funcionar? Estás loco. Yo me imagino que ese día ese muchacho se fue triste, frustrado, de ahí de la oficina de Blockbuster y se fue. Ese mismo año, Blockbuster coloca en su informe de gestión que la mayor amenaza que tiene Blockbuster es la tecnología. Imaginen, en ese momento estaba el Internet en un auge y él no vio el Internet como una oportunidad, sino como una amenaza, ¿cierto? Al año siguiente, ese muchacho que fue, le propuso una idea al gerente, salió frustrado, triste, viene y monta un negocio que se llama Netflix. Y Netflix se convierte en la empresa más grande de alquiler de películas en el mundo, ¿cierto? Entonces, bueno, el meme lo que muestra es que Netflix es un tiburón gigante que se come a Blockbuster, pero al final ninguna empresa destruye a otra. La misma empresa se destruye a ella misma, ¿cierto? Entonces, Netflix es como tal un modelo de negocio disruptivo que entró al mercado, lo cambió, lo transformó y generó un impacto significativo en el mercado. Claro, Blockbuster en su época, ¿qué decía? Ven, págame 7,000 pesos por película, por alquiler de películas, y si te atrasas un día, me pagas 1,000 pesos adicional. Resulta que Netflix viene y cambia las reglas del juego y lo que le propone es, no, venga, págame 7,000 pesos mensual, tienes acceso a todas las películas en el momento que quieras y donde quieras. Ese fue el modelo de negocio pues, que propone Netflix. Entonces, estos son esquemas, son propuestas. Aquí hay un video que les voy a dejar en la plataforma y es el video de Amazon Go. Una propuesta de cómo Amazon está transformando disruptivamente pues todo este entorno digital en las tiendas Amazon Go en Estados Unidos. Y esto es prácticamente el origen de lo que hemos llamado la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Y uno diría, bueno, si hay una cuarta revolución industrial, tuvieron que haber pasado 3 revoluciones industriales. Y efectivamente, pues así fue. Hubo una primera revolución industrial donde se creó la máquina de vapor, se dio el primer telar mecánico. Una segunda revolución industrial donde se hizo la producción en cadena de la energía eléctrica, ¿cierto? Se dio la industrialización en el mundo. Una tercera que fue donde la electrónica tomó un papel importante y comenzó a generarse la automatización. Y estamos en una cuarta y creo que en una quinta revolución industrial donde prácticamente la automatización, la inteligencia artificial, el Big Data, la ciberseguridad son claves para poder competir hoy en día, son importantes dentro del dominio. Y esto hace que nosotros realmente tengamos que preocuparnos por este desarrollo tecnológico y esta evolución digital. Hoy, ¿qué sucede? Más allá de una revolución de tecnología, pues de máquinas, estamos hablando de una revolución de talentos. Entonces los talentos son súper importantes para desarrollar esa tecnología que hoy tenemos. Hoy podemos tener un computador, una máquina, pero más allá de eso, el talento se convierte en algo súper importante para poder competir. ¿Qué pasa con la vida promedio de las personas con fenómenos como la cuarta revolución industrial? Hombre, resulta que cada vez más, si una empresa no se adapta a estos fenómenos, el ciclo de vida, la vida promedio de esa empresa va a disminuir. Miren que en el 75 la proyección de vida de una empresa estaba entre 30 y 40 años. Hoy y al 2030, si la empresa no se adapta a ese contexto, estaríamos hablando de que la proyección de vida de una empresa está entre los 10 y los 15 años. Es decir, es un riesgo si yo no me adapto, si yo no me meto en el contexto de la evolución digital, ¿cierto? Esto es lo que estamos hablando del impacto del entorno VUCA y de la cuarta revolución industrial. Las empresas que no se adaptan van a terminar quebrando porque hay innovaciones disruptivas que entran en el mercado y cambian las reglas del juego, ¿cierto? Y por último, quiero hablar desde el impacto pues, de la tecnología en el mundo laboral. A medida que aumenta la tecnología,
debe aumentar las habilidades tecnológicas. Y por eso es que nosotros nos encontramos en este diplomado, porque estamos aumentando las habilidades tecnológicas, las habilidades digitales que tenemos en la organización, ¿cierto? Entonces, estas habilidades como el Scrum, como las metodologías ágiles, son súper importantes para poder desarrollar las organizaciones, los equipos. Y pensar de esta forma es lo que nos va a hacer competitivos, es lo que nos va a hacer ganadores en el mundo actual. Entonces, señores, tenemos un gran reto de poder comenzar a incorporar estas megatendencias como las físicas, las biológicas, las digitales en nuestro entorno, ¿cierto? En este diplomado no vamos a profundizar en estas megatendencias, pero sí es importante que ustedes las tengan en cuenta, que las incorporen en su medio de trabajo y sobre todo esos retos de la industria 4.0, que son la creación de nuevos negocios, un marco regulatorio modernizado alrededor de la cuarta revolución, un capital humano flexible y creativo, ¿cierto? Y sobre todo que todos estos retos de la cuarta revolución industrial lo que van a hacer es transformar los trabajos. Y hoy se están transformando los trabajos, ¿cierto? Hoy vemos trabajos como la analítica de datos, especialistas en inteligencia artificial, desarrolladores de software y aplicaciones, el tema de Big Data, de transformación digital. Entonces, señores, es hora de comenzar a mirar cómo mi profesión se está viendo afectada por esto y cómo yo voy a incorporarme a este desarrollo y a este impacto que hay en el entorno. Entonces, yo tengo que comenzar a meterme en unas habilidades que están ascendiendo, como el pensamiento analítico, como la creatividad, como el pensamiento crítico, porque son las habilidades que hoy están exigiendo las organizaciones y que mi trabajo tiene que evolucionar a la evolución digital. ¿Listo? Entonces viene una gran pregunta que les dejo al final y es ¿qué tan digitales estamos preparados, ¿cierto?, para enfrentar el futuro? ¿Listo? Seguimos en un próximo capítulo de todo este mundo de metodologías ágiles.